Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa en el que recuperamos algunos de los reportajes del baúl de Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Hoy recordaremos a una leyenda del cine que era tan bueno haciendo de héroe como de villano. Ah, pequeño, ¿te estás fijando en mis dedos? ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Viajaremos a uno de los lugares más visitados de Hollywood. ¿Me llevas al Teatro Chino de Grauman? Y vamos a ir allí. Recordaremos una película española que hizo época y nos regaló un Oscar. Es anecdótica, hubo un momento bastante cómico, que es que coincidimos en los servicios Ang Lee, el director del banquete de bodas, y yo meando los dos, uno al lado del otro, y entonces estábamos así, nos miramos y él cabeceaba y decía, esto es horroroso. Y os hablaremos del hombre que hizo posible algunas de las mejores secuencias de acción del cine clásico. Mi gente suspira por hallar el hombre que pueda con su cuadriga vencer a Mesala, y ese podría ser tú. Solo tú podrías abatir la arrogancia de ese romano en la arena del circo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. No use to fight, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, give in. Y como siempre, escucharemos también un poco de música de cine. Esta que canta es Gwen Verdon, con una canción de Malditos Yankees, el musical que Stanley Donen y George Abbott dirigieron en 1958. Whatever Lola Wants se llama el tema. Y como os anunciábamos en la entrada, vamos a comenzar recordando a una leyenda del cine, un hombre de rostro pétreo y mirada cínica que está entre los mejores actores del cine americano de siempre, Robert Mitchum. Ay, lo siento, pero es que este chico es la manda. Le veo la cara y es que me muero de risa. ¿Pero dónde vas con esa cara de palo, chaval? Para ser actor hay que tener al menos algo de expresividad. En 1946, durante el rodaje de una de sus primeras películas, Robert Mitchum tuvo que soportar que Katharine Hepburn se burlara de su inexpresividad, el mismo reproche que por entonces le hacían los críticos. Con el transcurso de los años, la Hepburn tendría que tragarse sus burlas, porque de repente los mismos que habían hablado de inexpresividad empezaron a hablar de sobriedad, en sentido positivo, y fue esa misma sobriedad la que hizo de Robert Mitchum una estrella. La verdad, todavía no he conseguido saber lo que hay realmente detrás de tu bonita cara. Si quieres jugar con fuego, allá tú. Pero procura no hacerlo en habitaciones llenas de gas. Es peligroso. Su rostro duro y anguloso, de mirada perezosa y fuerte mandíbula, era perfecto para interpretar a tipos duros y cínicos, a personajes escépticos que siempre escondían secretos,
como el detective privado al que daba vida en Retorno al pasado. Quiero que vuelva. Cuando la vea lo comprenderá. Puede que solo sea un poco impulsiva. Es mejor dejar eso. Yo lo dejaría del todo. Aunque le diera 5.000 ahora y 5.000 cuando la encuentre, además de los gastos, ¿se sobreentiende? Debí usted haber empezado por ahí. La sencillez era la característica que todos los que trabajaron con él destacaban de Robert Mitchum. Nunca veía sus películas y le encantaba desmitificar su trabajo. Lo que tiene este trabajo de bueno es que empiezas a las 9 de la mañana, acabas a las 6 de la tarde, te pagan todos los viernes, te dicen qué tienes que hacer, te dicen qué tienes que decir y ya está, eso es todo. No hay más trucos. Por eso es bien fácil comprender que una de las más grandes estrellas de todos los tiempos fuera Rin Tin Tin. Su método interpretativo se resumía en pocas palabras: llegar al plató y trabajar. Robert Mitchum nació en 1917. Su familia era muy humilde y se quedó huérfano de padre muy pronto. Cuando era niño éramos tan pobres que hasta un caramelo era una sorpresa para mí. A los 15 años se marchó de casa porque, según decía, en la mesa no había sitio para todos. Bueno, en este momento no tengo gran cosa encima, pero voy a ver lo que puedo reunir por ahí. Se subió a un tren de mercancías y se marchó al sur de los Estados Unidos. Allí se dedicó durante algún tiempo a vagabundear y tuvo los trabajos más diversos. Así es, fue boxeador profesional y como tal participó en 27 combates. También fue estibador, portero de cabaret, minero y otros muchos oficios donde fue desarrollando el físico robusto que luego tanto le ayudaría en su carrera de actor. Tú has estado en muchos sitios, ¿verdad? En demasiados. ¿Cuál te ha gustado más? Este en que estoy ahora. Dirás lo mismo en todas partes. Su descubrimiento para el cine fue casual. Mitchum estaba trabajando como dependiente en una zapatería. Su hermana era cantante y un día fue a comprarse unos zapatos acompañada de su representante. Este le vio y pensó que quizá aquel chicarrón pudiera tener un hueco en el cine. En 1942 debutaba con un papelito en la película Patrulla Fronteriza. Comenzaba así una larga carrera que le llevaría a protagonizar más de 120 películas. La primera película que hice para la RKO tenía que salir vestido de mujer. No es que fuera una mujer muy convincente, pero estaba en el guión y había que hacerlo. Eso les dará una idea de cuánto podía yo elegir mis papeles. Es verdad, Robert Mitchum fue un actor de estudio, hacía las películas que le mandaban sin poder elegir mucho y se adaptaba sin problemas a cualquier personaje. Ah, pequeño. ¿Te estás fijando en mis dedos? ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Esta es una de sus películas más famosas, La noche del cazador. Su filmografía está llena de grandes clásicos, títulos como Con él llegó el escándalo, Ríos sin retorno, La hija de Ryan, Yakuza, Adiós muñeca o El cabo del terror. Mientras estaba en la cárcel, solo pensaba en escapar y matarle, señor abogado. Quería matarle con mis propias manos, entiende, lentamente. Pero al comenzar el 8º año me dije, no, eso sería demasiado sencillo. ¿Conoce la tortura china de la muerte de los 1000 cortes? Primero se corta un dedo del pie, luego uno de la mano, una oreja, la nariz, y eso me gustó más. Es usted un degenerado. Robert Mitchum tenía fama de gran profesional, de buen compañero y de no discutir nunca con los directores. Tan solo se le recuerda un conflicto importante en el plató. Fue con el director Otto Preminger durante el rodaje de Cara de Ángel. Preminger solía ser muy duro con sus estrellas y había una escena en la que Mitchum tenía que abofetear a Gene Simmons. En el manual de primeros auxilios dice que sirve para calmar el histerismo. Preminger no estaba satisfecho con el resultado y mandaba repetir la toma una y otra vez, hasta conseguir que la actriz llorara de dolor. Basta de llorar. Basta ya. Déjeme sola. Robert Mitchum se sentía cada vez más cohibido ante las marcas que su mano iba dejando en el rostro de Gene Simmons. Al final perdió los nervios, cogió al director por la pechera, le propinó una buena bofetada y le preguntó si así de fuerte le parecía bien. Preminger montó en cólera y expulsó a Mitchum del plató.
Luego se fue a hablar con Howard Hughes, por entonces jefe de la RKO, para pedirle que sustituyera al actor, pero Hughes se puso del lado de Mitchum y el director tuvo que tragar, admitiéndole de nuevo en el rodaje. De todos modos, la próxima vez no pegue tan fuerte. Bofetadas aparte, lo cierto es que Mitchum era un todoterreno que se adaptaba a cualquier personaje sin dar problemas y que hacía de todo, hasta cantar. Incluso llegó a tener una pequeña carrera discográfica grabando varios discos. Su género favorito era el calipso. If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. En 1940, antes incluso de dedicarse al cine, Robert Mitchum se había casado. ¿Ves aquella ensenada? Quisiera construir allí una casa, casarme contigo y pasar el resto de mi vida en ella. Me gustaría mucho. Pues sí, durante toda su vida permaneció junto a la misma mujer, Dorothy, caso verdaderamente excepcional en Hollywood. Y eso que Mitchum tenía un fuerte magnetismo que atraía a las mujeres. Esto es lo que decía sobre él Ava Gardner en sus memorias. Si yo hubiese podido meterle en mi cama, lo hubiese hecho. Creo que todas las chicas que trabajaron alguna vez con Bob se enamoraron de él. Y yo no fui una excepción. Bob Mitchum me dejó colada de verdad. A muchas chicas les pasó lo mismo. Recuerdo que una vez estaba hablando sobre este tema con Shirley MacLaine y ambas llegamos a la misma conclusión sobre las tácticas evasivas de Bob. Eres demasiado bonita para andar sola de noche. Y tú demasiado guapo para andar sin compañía. A pesar de esa fidelidad, la Crónica Amarilla le relacionaba con numerosas amantes, amén de todo tipo de escándalos. Mi imagen pública nada tiene que ver con la realidad. Fue creada por la prensa. Yo lo permití porque no me gusta contradecir a los periodistas. Estos escándalos incluían borracheras, peleas y una condena de 2 meses de prisión por tenencia de marihuana. Yo estoy en la jaula y no dirá que le estorbo en nada. A veces habla demasiado. Pero no le caigo del todo mal. No. Al parecer, el actor se dejó pillar en una redada en casa de unos amigos y, según cuenta su hijo Bentley, es muy probable que fuera una encerrona. Siempre sostuvo que le habían tendido una trampa. Lo que recordaba es que nada más entrar en la casa en la que se celebraba la fiesta, alguien le dio un porro. En cuanto lo cogió, la policía salió de los armarios. ¿Qué estaban haciendo allí metidos? No voy a decir que no le gustase pasarlo bien, pero en esa ocasión concreta le tendieron una trampa. Esa condena pudo acabar con su carrera, pero gracias al apoyo que de nuevo le brindó Howard Hughes, pudo seguir trabajando. En los últimos años, Robert Mitchum fue espaciando cada vez más sus actuaciones. Apenas trabajaba y la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a 2 de sus aficiones favoritas: componer música y escribir poesía. Si no hablo, pienso. Y creo que a mi edad ya no vale la pena pensar mucho. Su última película la rodó en 1994 y fue un western, uno de los géneros favoritos del actor. En Dead Man, de Jim Jarmusch, Robert Mitchum interpretaba al cacique de un pueblo que perseguía a Johnny Depp. Sé que vosotros 3 sois los mejores asesinos de hombres e indios de esta parte del mundo. Quiero que me traigáis a ese tipo vivo o muerto, no importa, aunque creo que muerto será más fácil. Poco antes de rodar Dead Man, Robert Mitchum había visitado España como invitado del Festival de Cine de San Sebastián. Señoras y señores, Premio Donostia 1993, Mr. Robert Mitchum. Un aplauso, por favor. En esa visita, Robert Mitchum nos confesó una cosa. Todos los amigos que he tenido en esta profesión están muertos. Para entonces, Mitchum era ya un superviviente, uno de los últimos representantes del Hollywood dorado que él mismo contribuyó a forjar. Murió el 1 de julio de 1997, a la edad de 79 años. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. In the moonlight, when the shadows play, when the thought of what could happen takes your breath away. Sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. In the moonlight,
as you say, make it relatively easy to be swept away in the half light. Can we trust the way we feel? Can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see here, we can't be sure we'll be here. Estamos escuchando Moonlight, una canción compuesta e interpretada por el cantante Sting para la película Sabrina. No la original de Billy Wilder, sino el remake que Sidney Pollack rodó en 1995 con Harrison Ford, Julia Ormond y Greg Kinnear en los papeles protagonistas. Esta canción, Moonlight, fue candidata al Oscar al mejor tema de banda sonora aquel año. Y así, con su suave música de fondo, nos dirigimos hacia el siguiente reportaje. En los próximos minutos vamos a recordar una película española estrenada en los años 90 que nos dio muchas alegrías. Desde el principio, Belle Époque fue una película bendecida por una legión de ángeles. Primero fue seleccionada para el Festival de Berlín. Den Regisseur und Co-Drehbuchautor Fernando Trueba. Poco después arrolló en los Goya llevándose 9 premios. Y la película premiada con el Goya es Belle Époque. Y se convirtió en una de las películas más taquilleras y más apreciadas del cine español de los 90. ¿Por qué ha hecho la película tanto dinero? Yo desde luego no sé por qué lo ha hecho. Si lo supiera, pues lo podría registrar y patentar y vender la fórmula. Yo creo que cuando las películas hacen dinero siempre es un milagro y es maravilloso, sobre todo porque el dinero quiere decir que hay gente viéndola que le gusta y que se lo pasa bien. Finalmente, en 1994 ganaría el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. The Oscar goes to Belle Époque. Accepting the award, director Fernando Trueba. Belle Époque nació como una excusa para que 3 amigos, los directores Fernando Trueba, José Luis García Sánchez y el guionista Rafael Azcona, se reunieran a comer juntos un día a la semana. Entre plato y plato los 3 iban imaginando cómo sería la historia. Fernando Trueba. Y esta película empezamos a escribirla por pura amistad, por el placer de estar juntos, sin tener una fecha. Nadie estaba esperando el guión, nadie nos había contratado para escribirlo, ni nosotros sabíamos si se iba a hacer, ni si íbamos a hacer la película y tal. La película era un juego entre 3 amigos. Y yo creo que parte de la vitalidad del espíritu que tiene la película reside en el espíritu con el cual fue escrita. Bella época e inolvidable es la que vive durante la primavera de 1931 el personaje de Jorge Sanz, un seminarista agnóstico y desertor del ejército acogido en casa de un viejo pintor anarquista interpretado por Fernando Fernán Gómez. Como no he podido rebelarme ni contra la iglesia, ni contra el ejército, ni contra el matrimonio, que aparte la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, aquí me tienes, rebelde, infiel y libertino por naturaleza y viviendo como un circunspecto burgués. Un rincón cálido y mágico en el que Jorge va a encontrar el sueño de cualquier hombre. 4 mujeres adorables, divertidas y sensuales, las hijas del pintor. ¿Estás mejor? Pulmonía, lo digo yo. Venga, no seas quejica. Ahora te tomas las aspirinas y la leche y a sudar. ¿No es mejor que primero haga los vaos? Espera que le ponga las botellas. Uy, tiene los pies heladitos. 4 chicas que van cayendo una a una rendidas a sus pies. Siempre dándoles la razón a ellas. ¿A quién? A Rocío, a Clara, a Violeta. Como yo no te gusto. ¿Que tú no me gustas? No. Pero si me gustas desde que te vi en la estación. Sí, entonces, ¿por qué estás siempre detrás de las 3, ¿O te crees que estoy ciega? Un papel que ni pintado para el que por entonces y gracias a películas como Amantes, Orquesta Club Virginia o Si te dicen que caí, se estaba convirtiendo en todo un sex symbol masculino del cine español. Todo hay que decirlo, mejor que te etiqueten de símbolo sexual que te etiqueten de animador de fiestas para niños. Guapo, educado, bien dispuesto.
Una joya este pollo. Fernando Trueba necesitaba para contar su historia un lugar idílico, un paraíso fuera del tiempo, y lo encontró en Portugal, a pocos kilómetros de Lisboa, en un caserón colonial rodeado de colinas y viñedos. O sea, yo quería en esta película huir de una España tópica, y entonces esta España imaginaria y tal, yo creo que la encontraba allí, ¿no? Mejor que en uno de los paisajes, digamos, típicos y reconocibles que a lo mejor podía encontrar aquí, ¿no? Pero el principal acierto de Trueba fue reunir al mejor reparto posible para la película. En él se dan la mano varias generaciones de actores, veteranos como Fernán Gómez y Agustín González. Y entonces yo le dije a Unamuno, no, don Miguel, en eso está usted equivocado. Y bueno, ya sabes lo suyo que es, ¿no? Imagínate cómo se puso. Me lo imagino. Jóvenes ya consagrados por entonces como Jorge Sanz o Maribel Verdú. ¿Qué te pasa? ¿No te ha gustado? ¿Cómo no me va a gustar? Pero ahora, a ver cómo se lo digo a tu padre. ¿Y a mi padre qué le importa eso? Hombre, pues que si no se lo digo, abuso de su confianza, ¿no? Y nuevos rostros que en aquellos años venían pisando fuerte como Ariadna Gil o Penélope Cruz. Pero luego una cosa que yo creo que ha influido es que ha habido muy buen ambiente en el rodaje, muy divertido y nos hemos llevado muy bien. Y ahí han salido cosas muy espontáneas y muy de verdad, ¿no? Durante el rodaje de Belle Époque se consiguió una magia que pocas veces se da, que todos, actores, director y equipo, se sintieran parte de una familia, conectasen en la misma sintonía y acabaran siendo amigos. Maribel Verdú. Imagínate, casi 2 meses todos juntos, viviendo en una casa, todos los actores. Después de cenar siempre nos íbamos al ambigú de nuestra casa y montábamos unas con Gabino al frente, tocando la guitarra, cantando. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Yo creo que todos hemos trabajado muy bien con Fernando. No sé, pues nos sentimos como que estamos haciendo un cortometraje con de amigos, ¿no? En esta película ha sido eso. Muchas veces hay que tener un cuidado horrible, ¿no? Porque de repente es como, ¿qué, Fernando, tío? ¿Cómo estás? Y dices, Dios mío, que es el director. Se te olvida muchas veces, ¿no? En un país de fábula vivía mi hijo artista, que en una flauta mágica tenía su caudal. De la película, 2 escenas han quedado especialmente grabadas para el recuerdo. Una, la llegada a ritmo de zarzuela de la madre de las chicas al caserón. ¿Muerta la zarzuela? Díselo tú, mi amor. Dile cómo se ha rendido América a mis pies. La otra, aquella en la que Ariadna Gil, vestida de soldado, seduce a Jorge Sanz, disfrazado de criada. Joder, te has portado como un tío, de verdad. Es que lo soy. Pues yo la manera que lo hice fue en el momento de la seducción, que quiero seducir a la doncella, pues un poco sintiéndome un hombre salido, de alguna manera, intentar, por lo que he visto muchas veces, ¿no? De cómo se ponen los hombres, según en que, ¿no? Y entonces, pues imaginármelo, que soy un tío y que deseo a aquella mujer, y simplemente encontrando pues el sentimiento pues ya salió solo. Para el siguiente capítulo hay que avanzar un poco en el tiempo, hasta el 22 de marzo de 1994, una fecha que nosotros vivimos en directo. Anthony Hopkins abrió el sobre y... ¡Belle Époque! ¡Belle Époque! Señoras y señores, Belle Époque acaba de ganar el Oscar a la mejor película de esta señora. Mientras nosotros chillábamos de alegría, Fernando Trueba se puso en pie. Por la mañana se había afeitado la barba que conservaba desde hacía 4 años, quizá como un presentimiento de que aquella noche tendría que dar la cara. El productor Andrés Vicente Gómez mostraba una sonrisa de oreja a oreja, pero él estaba serio y pálido, casi podíamos decir que noqueado. Después de lo del Oscar no me acordaba de haber subido, no sabía cómo había conseguido llegar hasta allí. Que en el momento no te das cuenta, ¿no? Estás un poco como aturdido. Yo realmente no sé, todavía no me explico cómo fui capaz de hablar, ¿no? Pero Fernando sí que habló. And I would like to believe in God in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so... Thank you, Mr. Wilder. Aunque el discurso estaba ensayado, sus palabras sonaron sinceras y el público estalló en carcajadas. En su casa, Billy Wilder reía más que nadie. Sí, al coger el teléfono dijo Fernando y dije yo sí, y me dijo soy Dios. Así empezó la conversación. Y inmediatamente me dijo, desde que has dicho eso la otra tarde, dice, la gente se arrodilla a mi paso por la calle. Fue un día histórico. España conseguía el segundo Oscar para su colección, tras aquel lejano de Garci con Volver a empezar. Antonio Martínez, si estás por ahí, ¿cómo ha sido recibido este Oscar en la sala de prensa? ¿Había alguna reacción?
Pues no, ha habido indiferencia total. Lo único, la periodista de EFE y yo, que nos hemos levantado el brazo a la vez, pero nada más. El resto de los periodistas ni salen. La apatía de la sala de prensa contrastaba con el jolgorio que se vivió en el anfiteatro del Dorothy Chandler Pavilion. La troupe completa de Belle Époque hacía realidad aquello de la pasión española, como nos contaban después de la ceremonia Maribel, Miriam, Penélope o Gabino. Nos agarramos todas las manos, todos una cadena, estamos arriba. Y como a decir Bella, Anthony Hopkins, no esperamos más que gritar, llorar. Yo qué sé, la gente nos daba clines y todo. Sí, es verdad, fue muy bonito, la verdad. Me he puesto a dar gritos, como todos hemos tenido la misma reacción. Nos hemos cogido de los pelos y hemos gritado y hemos montado un número que yo no sé si... Creo que no van a querer más películas españolas nominadas nunca más, porque... Hemos montado un número, hemos quedado con unos palitos. Fue un momento que ya esa misma noche sabíamos que nunca olvidaríamos. Antonio Martínez, ¿qué tal en la sala de prensa? ¿Cuál ha sido el momento más fuerte de la ceremonia de este año? Para mí no hay duda, ha sido un momento personal mío cuando he visto que le daban el Oscar a Belle Époque. Era un salto del asiento, yo creo que todo el mundo se ha quedado mirando, se me ha caído la pajarita y todo del smoking, y bueno, es un momento que a mí no se me va a olvidar en la vida. Bueno. Clásico de la música de cine, el tema central de la película El diario de Ana Frank, compuesto por Alfred Newman. Y nuestro siguiente protagonista no es un actor, ni un director, ni ningún otro profesional del cine. No vamos a hablar de una película o de un género cinematográfico. Vamos a hablar de un lugar, una de las salas de cine más famosas de todo el mundo, que seguro habéis visto en muchas películas. Vamos a dar un paseo turístico por ese lugar y sus aledaños. En el número 6925 de la avenida Hollywood Boulevard de Los Ángeles hay un edificio bastante kitsch cuya fachada imita a una pagoda oriental con un techo rojo sujeto por dragones ondulados. Junto a la puerta, dos grandes estatuas, mitad perro, mitad león, parecen proteger la entrada. Es el Teatro Chino de Grauman, uno de los lugares míticos de Hollywood. Es muy lindo y uno tiene la oportunidad de ver directamente donde han plasmado sus manos y sus huellas los artistas famosos. Es cierto, delante y a los lados de la entrada del teatro hay una especie de plazoleta con baldosas de cemento en las que se hallan impresas las huellas de pies y manos de grandes estrellas de la pantalla. Y es que la mitomanía es el gran atractivo del teatro chino, lo que lo convierte en visita obligada a todo aquel que llega a Los Ángeles. ¿Me llevas al Teatro Chino de Grauman? Y vamos a ir allí. Por eso es fácil encontrar tipos disfrazados de personajes de películas que se ofrecen para hacerse una foto contigo por unos $, y toda la zona está llena de tiendas de souvenirs cinematográficos. Bueno, cuando es el verano, que es lo que más, cuando es más el negocio de aquí de los souvenirs, tenemos un tráfico aproximado de entre 2.000, 2.500 gentes diarias. Todos los años más de 2 millones de turistas pasean por estos patios y prácticamente todos repiten el mismo rito.
Buscan las huellas de su actor favorito y ponen encima sus propios pies para comprobar si son más grandes o más pequeños. Marilyn Monroe me encanta. Me llamó la atención los pies tan pequeñitos que tenía según la huella. Tom Cruise, Jim Carrey. Como huella, me llama mucho la atención la del Pato Donald. Como veis, aquí conviven los mitos más clásicos con los modernos. Cada cierto tiempo se amplía el patio para reacomodar nuevas huellas. En 1968 el teatro fue declarado edificio histórico y en estos 90 años ha sufrido diferentes remodelaciones, la última a principios de este siglo, ampliando su número de pantallas e integrándose en el complejo Hollywood and Highland, en el que también se ha construido el Teatro Kodak, actual sede de la ceremonia de los Oscar. El 18 de mayo de 1927, con el estreno de la película Rey de Reyes de Cecil B. DeMille, el teatro chino abrió sus puertas por primera vez. Su promotor y dueño era Sid Grauman, artista de vodevil, promotor de boxeo y empresario teatral. Entre otras curiosidades, hizo de extra en la primera versión de Ben-Hur, la que rodó Fred Niblo en la tapa muda. Soy uno de los árabes que corren. Casi no se me ve, pero trabajé 3 días. Grauman era todo un personaje, muy amigo de las estrellas de la pantalla de los años 20 y se le considera el hombre que introdujo el sentido del lujo en el cine. Él fue el verdadero inventor del estreno hollywoodiense, con focos que barrían el cielo y multitudes que se agolpaban tras los cordones de borlas para ver a las estrellas en persona. Nos dirigimos a ustedes desde la puerta del Teatro Chino de Grauman en Hollywood, California, donde esta noche se han reunido miles y miles de personas para testimoniar su afecto al gran productor Cecil B. DeMille en el estreno mundial de su película El Bucanero, protagonizada por Frederick Mark, Anthony Quinn, Douglas Dumbrille, Walter Brennan y Beulah Bondi. Todos estarán aquí esta noche. En cuanto a la costumbre de las huellas, parece ser que todo empezó por casualidad. Uy, ¿pero qué es esto? Norma, cariño, ten cuidado que todavía está fresco. Poco antes de su inauguración, cuando se daban los últimos toques a su entrada, la actriz del cine mudo, Norma Talmadge, pisó accidentalmente el cemento fresco y sus huellas quedaron plasmadas en el suelo. A partir de entonces se convirtió en una costumbre y en la actualidad hay más de 200 huellas para disfrute de los mitómanos. ¿Cómo haría Douglas Fairbanks acrobacias tan fantásticas con unos pies tan pequeños? La impresión de manos y pies en el cemento del teatro chino era uno de los momentos importantes de la carrera de las estrellas de cine. Betty Davis, with a Marine escort, returns to the scene of triumph to be immortalized in the Chinese theater's famous cement. Este era el momento en que lo hizo Bette Davis. Carmen Miranda aseguraba que era uno de los días más felices de su vida. Meus queridos amigos de todo Brasil, aquí estoy falando a vocês do Chinese Theatre de Hollywood. Mis queridos amigos de todo Brasil, os hablo desde el Teatro Chino de Los Ángeles, donde acabo de dejar las marcas de mis manos y mis pies en el cemento fresco. Ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Y así hasta llegar a la época actual, con estrellas de hoy, como los protagonistas de la saga Crepúsculo, Robert Pattinson y Kristen Stewart. Muchas gracias, chicos. Este es un increíble honor para nosotros con lo jóvenes que somos. Es ridículo y fabuloso a la vez. Y todo gracias a vosotros, que sois los que habéis hecho que la franquicia siga adelante. Y no solo hay huellas de pies y manos. Jimmy Durante estampó la marca de su narizota, Harold Lloyd las de sus gafas, Betty Grable las de sus míticas piernas, Groucho la de su puro y Harpo Marx dejó la huella de su arpa. Marilyn Monroe también quiso ser original. Cuando nos pidieron a Jane Russell y a mí que dejáramos nuestras huellas en el teatro chino, sugerí que Jane se tumbara boca abajo sobre el cemento blando y yo, al contrario, que me sentara encima. Pero no aceptaron la idea. Cuando ya se han visto todas las huellas, los turistas empiezan a recorrer el llamado Paseo de la Fama, que empieza allí mismo. Sail down Sunset, up Hollywood and Vine. Old pictures flash and flicker through the theaters of your mind. Las aceras de Hollywood Boulevard están pavimentadas con baldosas de mármol, en cada una de las cuales se empotra una estrella rellena con piedra molida de color rosa y el nombre escrito en letras doradas de una personalidad del cine, la música o la televisión. Ralph Bellamy, Lon Chaney, Philip Lord, mi preferido, Humphrey Bogart. En la película Jimmy Hollywood, Joe Pesci recorría con los ojos cerrados el paseo, citando de memoria cada estrella. También era el lugar donde Julia Roberts y su amiga ejercían la prostitución al principio de Pretty Woman. Oye, Rachel, ¿qué? ¿Ves las estrellas que hay en la acera, rica? Sí. Pues Vivian y yo trabajamos en Bob Hope, seguimos en los hermanos Marx en Fred Astaire y llegamos hasta Ella Fitzgerald.
Esta es nuestra zona, derecho de veteranía, así que lárgate. La tradición comenzó en 1960 como una forma del Ayuntamiento de Los Ángeles de rendir homenaje a aquellos que han hecho de su distrito de Hollywood uno de los lugares más famosos del mundo. En un principio se colocaron 8 estrellas, entre las que se encontraban las de Burt Lancaster, Joan Woodward y Ronald Coleman, y cada año se han ido añadiendo nuevas. ¿Cuántos han sido en total? ¿Cuántos han sido? ¿No los has contado tú? En la actualidad hay más de 2.500 y otras 300 que permanecen vacías a la espera de recibir a sus inquilinos. Cada año se suelen incorporar una veintena de nuevos nombres, que son decididos por un comité de la Cámara de Comercio. Hay quien dice que a veces los manejos y la corrupción que hay en este comité hacen que sean otorgadas estrellas a personajes semidesconocidos, que se promocionan mediante el pago de sobornos, mientras que artistas como Peter Sellers, Whitney Houston o Lee Marvin aún no tienen su estrella. Pero en general casi todos los visitantes encuentran la estrella de su personaje favorito. Ante este, si yo llevara sombrero me lo quitaría. John Ford. Solo hay un caso de un personaje que se negó a que pusiesen su nombre a una de las estrellas. Fue el boxeador Muhammad Ali. ¿Sus razones? No me da la gana que gente que no respeta mi nombre lo pisotee por la calle. Finalmente se llegó a un acuerdo con él y en contra de la tradición su nombre no figura en la acera, sino que luce en la pared lateral del Teatro Kodak. Pero quisquillosos aparte, las baldosas del Paseo de la Fama suele ser el lugar elegido para celebrar homenajes a tal o cual estrella. Del mismo modo, horas después del fallecimiento de una de estas personalidades, su baldosa enseguida se llena de flores y la gente acude a rezar sobre ella. También son lugares propicios para las protestas. Hace unos años, por ejemplo, la placa de la actriz mexicana Verónica Castro fue destrozada por cubanos exiliados que protestaban por la visita de la actriz a Cuba. Y cuando Marlon Brando afirmó en una entrevista su creencia de que Hollywood estaba dirigido por judíos, su baldosa apareció llena de esvásticas pintadas. Paseando por el Paseo de la Fama es habitual encontrar turistas con la cabeza gacha buscando los nombres de algún artista de su país, ya que las baldosas no solo están dedicadas a estrellas estadounidenses, sino de todo el mundo. En la estrella, la de Celia Cruz. A mí, Gloria Estefan. Algunos compatriotas nuestros, como Javier Bardem, Penélope Cruz, Julio Iglesias o Antonio Banderas, también tienen la suya. Hombre, para un tío como yo, que llegó a los Estados Unidos con una mano delante y otra detrás, que me pongan una estrellita en el suelo ese, que yo iba a ver como turista cuando llegué a Los Ángeles por primera vez, pues es un puntazo, macho. ¿Qué quieres que te diga? La verdad. Hombre, habrá turistas que irán a hacerse una foto en la estrella y otros irán a pegar saltos en ella. Según me quieran o no me quieran. Por cierto, que Banderas nos contó que la estrella no sale precisamente barata. Lo de la estrella es un tinglado, ¿sabes? Porque te dan la estrella y después la tienes que pagar tú. Sí, te piden $15,000 para limpiarla. Y digo, yo no pago por esto. Y entonces Sony se hizo cargo del asunto y dijo, nosotros nos hacemos cargo. Pero si a mí me da la estrella y me dice que la tengo que pagar yo que me quite la estrella. Me compro un coche. Las productoras, los clubs de fans y otras organizaciones suelen correr con los gastos del mantenimiento, aunque luego siempre hay espontáneos. Me ocupo de la estrella de Elizabeth Taylor. Me encargo de pulirla bien y lo hago como homenaje a su trabajo. No busco un reconocimiento especial por hacer esto. Es un tributo personal que le hago a ella. Armados con cepillos, detergente y unas buenas rodilleras, es habitual ver a gente limpiando cuidadosamente la baldosa de la estrella que aman. Un ritual que repiten cada mes. Y es que, como dice esta otra limpiadora, que se afana en la estrella de las Andrews Sisters, este paseo fue creado para recordar y mostrar nuestra admiración a las personas que tan buenos ratos nos han hecho pasar con su trabajo. A la gente le cuesta ir a un cementerio, prefieren ver a una estrella y así se acuerdan de la persona. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Don't you like me, Ben? Sarah, what you don't understand is no. What? You can never ask me to stop drinking. Do you understand? I do. I really do.
Este bonito tema pertenece a la banda sonora de Living Las Vegas, la película protagonizada por Nicolas Cage y Elizabeth Shue, a los que, por cierto, escuchábamos al comienzo de la canción. La banda sonora de Living Las Vegas la compuso Mike Figgis, el propio director de la película, que también es compositor y suele encargarse de la música de sus films. Pero vamos ya con el último reportaje del programa de hoy. Ya sabéis que nos gusta recordar de vez en cuando a profesionales del cine que no son ni directores ni actores. Hoy os vamos a hablar del más legendario de los especialistas de escenas de acción que ha tenido el cine, Jackie McAnutt. Esta es su historia. Los indios atacan al galope la diligencia. John Wayne y los demás se defienden a duras penas ante lo que parece una muerte inminente. Uno de los indios cabalga en paralelo a los caballos de la diligencia. De repente da un brinco desde su montura y salta sobre el primer caballo de los 6 que tiran del carruaje e intenta controlar sus riendas. ¡No, ahí delante! ¡Ya! John Wayne se da cuenta y desde el pescante le dispara un tiro con su rifle. El indio cae entre las patas de los 2 primeros animales y se agarra como puede a la vara central, mientras es arrastrado debajo del carro. Después de que todos los caballos y la diligencia pasen por encima de él, la cámara enfoca su cuerpo tendido en la arena de Monument Valley. Nadie antes había conseguido una proeza semejante en una escena de acción. El hombre que lo logró se llamaba Jackie McAnutt y a partir de aquel momento se convirtió en toda una leyenda de Hollywood. Resultó bastante peliagudo porque entre los caballos solo había entre 80 y 90 centímetros y para tener espacio libre debajo de la diligencia tenías que estar completamente tumbado. Jackie McAnutt fue el creador de la profesión de especialista tal y como la conocemos hoy en día y la persona que con el paso de los años más contribuyó a dignificarla. Inventó técnicas de caídas de caballo o para saltar desde altura, impuso el uso de cables y arneses y otros recursos que todavía hoy en día se utilizan. Con él comienza en el cine el diseño previo de las escenas de acción, ya que hasta entonces esas secuencias se improvisaban durante el rodaje. Su obsesión era la seguridad y se jactaba de que en sus tomas nadie había resultado herido nunca de gravedad. ¿No te arreglé un brazo una vez que un caballo te tiró al suelo? No, fue mi hermano pequeño el del brazo. Y le curó usted bien, Doc, a pesar de estar borracho. Canut planificaba al detalle cada escena. La persecución de la diligencia, por ejemplo, se rodó de una sola vez, debido sobre todo a las precauciones que había tomado. La noche antes contraté a un granjero para que arara 8 hectáreas del lecho del lago con su tractor. De esta forma tuvimos suelo blando donde posarnos, y eso hizo el trabajo más seguro y más rápido. Pero la contribución de Jackie McAnutt al cine no fue tan solo técnica. Cuando llegaba una escena de persecución o de pelea, los guionistas se limitaban a escribir escena de acción a cargo de Jackie McAnutt, y el especialista, de acuerdo con el director, diseñaba la escena, decidía los ángulos de cámara y coreografiaba la acción. Esta fue, por ejemplo, una de sus grandes innovaciones. ¡En pie! ¡Ponte en pie, canalla! La forma de filmar los puñetazos. Canut colocaba la cámara detrás del que pegaba, un poco por encima de su hombro. Esto permitía que su puño pasara al lado de la cara de la víctima sin golpearle en realidad, pero sin que se notase en la imagen. Jackie McAnutt se convirtió en el gran especialista de la historia del cine gracias a una enfermedad que le dejó afónico. Y es que él había llegado al cine como tantos otros. Vaquero! ¿Tienes trabajo? ¿Qué? ¡Que si tienes trabajo, vaquero! Como muchos otros jinetes, Canut había entrado en Hollywood de la mano de Tom Mix, el vaquero más famoso del cine mudo. Su currículum como jinete era, no obstante, mucho mejor que el de los demás. Poco antes, en Nueva York, había ganado el campeonato del mundo de rodeo. En las exhibiciones y concursos se hacía llamar el hombre de Yakima, y de ahí nació el apodo que le acompañaría de por vida. ¿Sabes montar a caballo? ¿Por qué? Porque tenemos función ahora y nuestro jinete se ha emborrachado y se ha roto una pierna. ¿Sabes montar o no? ¿Cuánto pagas? $10. ¿$10? ¿Por adelantado? Sí, pero espero que sepas montar. ¡Claro! Nací a caballo. Gracias a su habilidad con el caballo, Canut se hizo un hueco como actor de westerns y tantas veces hizo de indio que empezó a circular la leyenda de su origen piel roja. Pero no, Canut se llamaba en realidad Enos Edward. Había nacido en Washington en una familia de origen escocés. La cosa iba bien para él como actor, pero a finales de los años 20 el cine se convirtió en sonoro. Es muy sencillo, simplemente tú ahora le das el tiro, le disparas y le dices lo de esto te lo habías buscado. Y ya está, vamos a rodar solos. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listo? Acción, claqueta. El vaquero de Texas, primera cuarta. Ahí. Esto te lo habías buscado. Cortar. La garganta enferma de Canut no pudo superar la transición al sonoro y por eso se dedicó desde entonces casi en exclusiva al doblaje de escenas de acción.
casi decimos, porque de vez en cuando seguía haciendo alguna pequeña aparición en pantalla. ¿Está sola, señorita? No es muy hospitalaria, ¿eh? En Lo que el viento se llevó, sin ir más lejos, era el desertor que entraba a robar en Tara, sin conocer la determinación que se gastaba Scarlett O'Hara. ¿No tiene usted nada más que estos pendientes? Los yanquis ya pasaron por aquí. Tiene mal geniecillo, ¿verdad? ¿Qué lleva escondido en esa mano? Jackie McCanut tuvo en Hollywood un íntimo amigo. Good evening. My name's Wayne. En efecto, John Wayne. Yakima y él habían trabajado juntos en muchos westerns de serie B de los años 30. Canut enseñó al actor a cabalgar y Wayne reconoció en más de una ocasión que había copiado de él su legendaria forma de balancearse al caminar. Sus destinos parecían estar unidos, de forma que a los dos les llegó al mismo tiempo la gran oportunidad. Yo estaba trabajando mucho con John Wayne y cuando fue contratado para la diligencia habló muy bien de mí al señor Ford. Cuando fui a verle por primera vez, Ford me dijo: Bien, Enos, ¿cómo se encuentra? Casi nadie en Hollywood sabía que mi nombre era Enos. Dije, veo que John Wayne le ha hablado mucho de mí. Me ha hablado tanto que de hecho va a tener usted problemas para poder estar a la altura que él le ha puesto. John Ford parece que tuvo al principio algunas dudas en torno a Jackie McCanut, pero pronto se disiparon, hasta el punto de que Ford le hizo un pequeño homenaje en la película. ¿Qué pasa, Chris? Mi mujer Yakima se me escapó, cuando me desperté ya no estaba. Así es, el director bautizó como Yakima al personaje de una mujer india. Ya encontrarás otra mujer. Pues claro que la encontraré, pero lo malo es que se llevó mi rifle y mi yegua. Mujer ya encontraré otra, pero yegua como esa no la encontraré. Mala Yakima. El prestigio de Jackie McCanut se disparó después de la diligencia y a partir de ahí su nombre figura en los títulos de crédito de toda película importante que tuviera caballos y escenas de acción. Con el paso del tiempo su cuerpo empezó a notar los dolores de viejos golpes y roturas y en los años 40 dejó las acrobacias para convertirse en coordinador de especialistas y más adelante en director de segunda unidad. En 1958, cuando ya tenía 63 años, el director William Wyler le hizo un importante encargo. Mi gente suspira por hallar el hombre que pueda con su cuadriga vencer a Mesala y ese podría ser tú. Solo tú podrías abatir la arrogancia de ese romano en la arena del circo. William Wyler dirigió la primera parte de la famosa escena de la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, aquella que contenía diálogo. Os doy la bienvenida a estos juegos en nombre de vuestro emperador, el divino Tiberio, y nos honramos al dedicarlos a su gloria y también a la gloria de Roma. Pero en cuanto empezaba la carrera... ¡Comienza la carrera! ¡Ave César! ¡Ave César! En cuanto empezaba la carrera, en cambio, todo era cosa de Jackie McCanut, que dirigió la segunda unidad. Durante semanas entrenó a Charlton Heston, planificó la colocación de las cámaras y meses antes empezó a seleccionar y a amaestrar a los caballos de las cuadrigas. Aquí están mis niños. Descienden de los veloces corredores árabes de los primeros faraones. Les he puesto nombres de estrellas. Bueno, Antares. Bien, mi buen Rigel. ¡Ah! Sé juicioso, Aldebarán. Nunca había visto caballos tan hermosos. Canut entrenó también a cada uno de los conductores que debían guiarlas. Había 4 equipos de caballos, cada uno de ellos amaestrados específicamente para una pirueta. ¡Culpa de ese cerdo romano! Uno de esos grupos, por ejemplo, se preparó para la escena en la que la cuadriga de Ben-Hur salta por encima de otra destruida, mientras que otro vehículo choca contra ella. El que guiaba era el hijo de Yakima, Joe Canut, que hacía de doble de Charlton Heston en la película. En esa escena, Joe Canut daba una voltereta en el aire y conseguía agarrarse milagrosamente a la barandilla de delante. De no haberlo logrado, habría caído al suelo y hubiera sido arrollado por los caballos. Charlton Heston. Cuando Wyler vio el material rodado, dijo: Dios mío, eso hay que sacarlo en la película. Charlton Heston volvería a trabajar muchas otras veces con Jackie McCanut. En las memorias del actor, todo es admiración hacia él. Recuerdo que Jackie McCanut, el sublime director de la segunda unidad, dirigió la secuencia y me enseñó personalmente a conducir. Trabajamos 2 o 3 horas diarias durante 5 semanas. Un día le dije: oye Jack, creo que ya sé conducir la cuadriga. Sé que puedo gracias a ti, pero estoy un poco preocupado. Hemos manejado un solo carro y hemos estado tú y yo solos estas semanas, pero cuando rodemos habrá otros 7 carros. No sé si voy a poder. Entonces me miró y me dijo: Chuck, tú no te caigas del carro y te garantizo que ganarás la carrera. Well, now, friends, just lend an ear, for you're now about to hear the ballad of Cat Ballou.
Jackie McAnutt resumió en su vida la historia de Hollywood, un pionero que recorrió el mismo camino que el cine, el aventurero que se convirtió en artista. En 1966 Hollywood se lo agradeció con un Oscar honorífico, premio que le entregó Charlton Heston. I'm very proud to present it to him, his Yakima Canutt. Yakima humilde dio las gracias en nombre de todos los especialistas, ya que consideraba que el premio no era solo para él, sino para todos ellos. En el nombre de todos los especialistas que se han roto los huesos y han sufrido contusiones para conseguir hacer las películas más realistas. Somos una gran familia y es un honor para mí que me hayáis escogido para homenajearlos a todos ellos. Por entonces Jackie McAnutt ya había creado escuela. Se puede decir que todos los especialistas del cine descienden de él. Canutt siguió trabajando hasta los años 70. Murió el 24 de mayo de 1986. Toda una paradoja. El hombre que en la pantalla no había hecho más que morir en tiroteos y peleas, logró sobrevivir en la vida real hasta los 90 años. Pues por hoy hemos terminado. Regresamos en la madrugada del lunes al martes de 4 a 5 con más reportajes de Sucedió una noche colección. Nos vamos a despedir con este tema que suena de fondo de la banda sonora de Frida, la película que contaba la vida de la pintora Frida Kahlo y con la que el compositor Elliot Goldenthal ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 2003. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez. Adiós. Mm-hmm.